Aló, aló, aló. Entrando al podcast número 6 de Villavesia, la tenemos a la poderosísima Marcela Ocio. ¿Estoy bien o no? Marcela López O sea, Ocio. lo siento, es que de la línea de... Eh, es psicóloga de... Soy psicóloga paliativista, psicóloga de Psicóloga, cuidados paliativos psicóloga y de cuidado además paliativo. psicóloga Ella clínica. literalmente se encarga de ayudar a aceptar en la muerte a las personas que están en etapa ya de terminal y demás en su vida. O sea, es una profesión bastante dura, bastante fuerte en sí, ¿no? Porque los pacientes, en teoría, pues no los vas a tener mucho tiempo, digamos, ¿no? En sí. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Hay algo muy divertido que yo tengo en mi cabeza de usted, que es la considero la nómada de los ocios. ¿Así? ¿Puedo decirle por qué? Sí, claro. Porque se ha ido de ciudad en ciudad. Recuerdo que estuvo viviendo en Sucre, recuerdo también que estuvo viviendo en La Paz, ahora está viviendo en Tarija. Don Javier también nos comenta de que para mucho tiempo también aquí en Villavesia. Sí, soy un Este, alma libre. claro. Sí, y eso viene un poco también de mis papás, ¿no? Porque Ajá. mis papás son así, desde chiquita siempre hemos ido como estando en diferentes lugares, diferentes experiencias y no sé qué. Y yo he crecido como con esa alma así más libre y muy desapegada también, ¿no? O Ajá. sea, como desapegada de los lugares, de las cosas, de las personas. Ujú, Y yo creo que por eso también como que ese ha sido el sentido un poco de que yo pueda hacer cuidados paliativos, ujú. porque entiendo muy bien, comprendo y lo he experimentado muy bien el tema del desapego. Y Ya. que eso también tiene que ver con el tema de la muerte, ¿no? O sea, Claro, el desapegarte también de la vida. claro. Y yo la verdad es que creo que la pregunta que todo mundo, todo el mundo siempre se hace, siempre, o sea, es una pregunta constante que no tiene respuesta en general, salvo algunas creencias que podamos tener y demás, es el tema de, digamos, el más allá de la muerte. Vos siempre decís, pucha, estas cosas se acaban aquí o no, o siguen adelante, o tienen otra o la reencarnación, o esto, lo otro. Son temas así que por lo general uno siempre tiende a crearse estas pensamientos existenciales siempre, ¿no? Desde cierta edad en adelante, desde el momento en realidad de que te pones de que sabes que sos vulnerable, Ujú, que tu vida puede acabar. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, con Matilda. ujú. Matilda vio una película. Matilda todavía no tenía una noción muy, muy, muy directa, ¿no? Con el tema de la muerte y demás cosas por la edad que tiene, obviamente, ¿no? Y vi una película, ¿cómo se llama? Lightyear, de Buzz Lightyear, ¿no es verdad? De Toy Story, no sé si ha visto películas infantiles. Sí, Y algunas, ya, la pero de Toy sí me Story ubico, hay sí. un astronauta. Ujú, Ya, esa hicieron un spin-off, que ujú, un spin-off es una película ujú, de esa historia, ¿no? La película, él viaja intentan salir de un planeta y al ujú, hacer cada intento, a él lo hacía pasar 5 minutos en el cielo y volver 10 años después. ujú, Por un tema de velocidad, de la luz y demás, algo bien científico ahí entre medio. ujú, Entonces él intentó, 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 y cada vez que intentaba, 5 años, perdón, 5 minutos, 5 años, cada vez que intentaba volvía y 5 años después la gente que estaba a su alrededor. ujú, Entonces Matilda, de un Disney, sin querer queriendo, le dio a entender de que la vejez es real y que al final uno se va a ir, ¿no? ujú, Entonces Matilda entró en una depresión de que yo le hablo de que estábamos comiendo helados o algo por el estilo y estábamos charlando y yo jugaba con ella, hacía algo con ella y ella de la nada estaba riendo y de la nada ¡pum! Se ponía seria ujú, y agarraba su heladito y me miraba y me decía, papá, a vos te queda harto todavía, ¿no ves? Me decía, o ujú. sea, le deprimía saber de que nosotros nos íbamos a ir algún día y demás. Yo todavía le decía, no te preocupes, ella, que yo voy a vivir 200 años. Te voy a ver en Teringa y ahí recién me voy a ir, le decía. O sea, tratando de más o menos jugarlo un poquito con ese sentimiento que tenía. Claro, son Entonces, de las, o sea, una de las primeras crisis existenciales ajá, y que tenemos todos, pasamos por esas crisis en la infancia, está asociada a la muerte, ¿no? O sea, a la finitud
¿no? Al hecho de que algo se acaba. Y son normales esas crisis. Ahora es muy importante también cómo los padres y cómo los adultos en realidad abordamos este tema con los hijos, con los niños, cómo acompañamos estas crisis también. Y un poco sí, como un poco, digamos, no sé, la sugerencia o lo recomendable es ir aceptando esa posibilidad, ¿no? No crear como un mundo de fantasía donde la gente no muere, Claro. ¿no? Porque eso es muy dañino cuando se tiene una pérdida real. Y Ujú. uno de los grandes errores, por ejemplo, que muchas veces los adultos cometemos con los niños es el hecho de que cuando alguien fallece, por ejemplo, le decimos, no, se ha ido, o Ajá, ha claro. viajado, o está durmiendo. Y Ajá. eso es terrible porque el niño espera a que la persona se despierte o a que vuelva de su viaje Claro. y se queda esperando y eso genera mucho dolor y mucha Claro, es frustración. terrible. Entonces, es muy importante también y eso es algo que yo les agradezco mucho a mis papás también, em, o sea que desde niños sepamos que, claro, las cosas tienen fin, que nos acompañemos también en ese dolor, ¿no? Ujú. De lo que ello significa en esa crisis y también aceptarla como parte también de la vida, ¿no? 1 de enero, o sea, año nuevo, mi tío, el hermano mayor de mi padre, muere. Ujú. Y muere de un infarto. Fue la primera cercanía que yo tuve con el tema de la muerte. O sea, directamente Ujú. de un pariente, ¿no? Que no se Ujú. tenía, o sea, no es que no se tenía que ir, pero es que era bastante joven todavía, tenía 50 y Claro. algo años. Al tiempo se murió mi abuelo, en el mismo año. Ujú. Pero la muerte de mi abuelo era un poquito más esperada, no porque estaba mal él, sino Ujú. porque ya también tenía 80 y algo y Claro. estaba enterito. Hubiéramos querido tenerlo más tiempo, pero si Ujú. se daba, entendíamos la naturaleza de por qué se había dado, digamos, ¿no? Y Claro. la más dura para mí fue mi prima, que tenía 36 años, Ujú. que era como una hermana para mí, y me cambió mucho, o sea, me hizo entender muchas cosas con respecto a las pérdidas en general. Porque bueno, a mi abuelo o sea, sí lo extraño en cierto modo, Ujú. pero no es tanto un extraño, sino es como que, por así decirlo, un pequeño luto que tengo por este. Pero sin embargo, la ausencia de mi prima es Ujú. algo que yo siento y parece ser que no se iría. Ujú. Hay una frase, hay una, ¿cómo se llama? Hay una, Una cita. a una cita de un TikToker que es muy bueno, que se lo recomiendo, que agarra y habla más o menos así. Dice, perderás un ser amado, perderás un ser amado. amado. La mala noticia es que el luto no lo podrás perder jamás. La buena noticia es que vivirá siempre en tu corazón. Y, Ujú. y que agarra y te explica más o menos así. O sea, es como tener como tener una pierna rota Ujú. que sana con el tiempo. Aprenderás a caminar con ella, pero en el invierno siempre hará frío, digamos. O sea, Ujú. siempre sentirás ese dolor. Y agarra, y lo explica así, digamos, ¿no? Porque el luto nunca termina, porque el amor nunca termina. Y aún Exacto. así, el sentimiento del luto, ¿cómo se llama? No me cambiaría la dicha de haberte podido tener en mi vida, digamos. Ujú. Claro. Sus palabras son 10.000 veces más bonitas que la que le acabo de decir, pero más o menos explica algo así y yo me sentí sumamente identificado, porque bueno, como le digo, mi prima era alguien con la que yo hablaba casi todos los días, Ujú. entonces, perderla a mí me dolió muchísimo. Es más, Ujú. yo creo que indirectamente, a modo de distraer mi mente, digamos, no sé si me vio choco a mí, que me teñía el Sí, creo pelo que blanco. sí. Ujú. Ya, fue más o menos en esa época. Ujú. O sea, era Claro. como que, no sé, alguna reacción que estaba teniendo en su momento Claro. por, Ujú. por, eh, por, por la depresión que tenía de Es haberla que perdido. o sea, en realidad el dolor tiene sentido. Ujú. Y eso también o sea, es muy profundo eso porque cuando aceptamos que duele, como dice este TikToker, ¿no es cierto? O sea, Ajá, nunca va a dejar de doler, ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú construyes un vínculo con alguien, cuando hay esta relación de amor, ajá, ese dolor de la ausencia es significativo, o sea, tiene sentido. claro. Por ello es que em,
también es importante aceptar el dolor como parte de la vida, no rechazarlo, Ujú. porque socialmente estamos acostumbrados a, bueno, no, no te debe doler, o ya cálmate, o ya va a pasar, o ya supéralo, ¿no? Ese tipo de cosas, Ajá. no estés triste y no sé qué, cuando en realidad son emociones Que totalmente uno tiene que tener, naturales, que claro. uno las tiene que tener, que es normal y que bueno, es parte de ser seres humanos, Ajá. pero cuando das un paso más allá es cuando le das sentido a ese dolor. ¿No? Es Ya, decir, ese dolor tiene un sentido. Y en el caso de que tú cuentas esto de tu primo, o sea, ese dolor, cuando tú te acuerdas y todo ello, el sentido de eso es el vínculo que has tenido y en realidad es el vínculo que sigues teniendo claro. a través de ese dolor A través de también, eso, ¿no es exactamente. cierto? Y un poco ahí también entra el tema de la trascendencia con respecto a la muerte, lo que tú decías en un inicio, Ujú. eh, o sea, hay personas que creen en el más allá o de que va a haber una reencarnación. Hay, por ejemplo, algunas personas que no tienen una creencia religiosa, pero eh, creen, por ejemplo, en el legado que le están dejando a su familia, en cómo lo van a recordar. Entonces, todo eso es la trascendencia, es decir, lo Ujú. que viene después de la muerte, que no necesariamente puede ser algo O sea, no puede ser sobrenatural o una algo existencia metafísica, sino solamente un recuerdo exacto, o ADN que dejaste, por así decirlo. dependiendo de la creencia de la persona, dependiendo de lo que le hace sentido a cada persona, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, para los religiosos, por ejemplo, los que creen en diferentes religiones, tiene un sentido la muerte, ¿no es cierto? El encuentro con Jesucristo, para algunos, el cielo para otros, etcétera, pero para otros puede ser la trascendencia con lo que dejo, Ujú. ¿no? No estoy llorando por si acaso. Este TikTok que mostrabas ayer, que me mostrabas sobre lo significativas que son para ti las fotografías, por ejemplo, Ajá, las imágenes, eso ajá, es bien interesante porque tiene que ver con esto que te digo de la trascendencia, o sea, del legado, del dejar, de ajá, cómo quieres que te recuerden tus hijos. ajá. Y mira, esto no es para nada religioso, ¿no? O sea, esto Ujú. más bien tiene que ver con un sentido muy espiritual, que Ya, tiene que ver con la trascendencia, con el legado que estás dejando, con cómo quieres que te recuerde. ajá. Y esto tiene que ver con este sentido que los seres humanos desde que existimos buscamos, que es el no morir, ¿no veo? O sea, el no No dejar de terminar, existir, el claro. no dejar de existir, aunque tu cuerpo ya no exista, aunque tu Claro, cuerpo ya deja de ser, pero tú sigues siendo en la vida, en la memoria de tus hijos, claro. ¿no? Lo Hay un que poema muy bonito de Chespirito, no sé si lo has escuchado alguna vez. no, El poema de la muerte se llama. no, ¿No lo has escuchado? O sea, no, recién, no recién pues, ¿no? Porque ya falleció, pero en sus últimas etapas, en varias entrevistas lo dio, ¿no? Él decía, yo pienso mucho en la muerte porque es lo más próximo que tengo, claro, porque ya estaba viejito y demás, ¿no? A ver si lo recuerdo muy bien. Comienza así, ¿no? Yo que iba tan tranquilo y acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. Es verdad que no hay asilo para el alma, que morir es dejar de existir, que la vida, ¿cómo se llama? No tiene la trascendencia que me dejaron intuir. No, 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 por favor, dice, ¿no? Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, Señor, si con esto te incomodo, pero es que de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a venir con que aquí se acaba todo. Era hermoso, yo sí, lo mira, escuchaba varias y veces. te lo has Claro, grabado y es que era muy súper, bonito. Es que, es la claro, pregunta que uno siempre se hace. Es que, o sea, cuando sí, vos pillas cosas conectadas con respecto a la muerte, no puedes evitar no indagar un poco en eso, porque sabes que es una claro. pregunta que siempre te vas a hacer. Al final, uno no puede, o sea, no hay No cómo se puedes pueda. evadir eso, porque en Exactamente. realidad, o sea, el día que nacemos, lo único certero que tenemos es Que que vamos a vamos a morir. morir. Y ese en realidad es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Y Ujú. también o sea, eso es algo que socialmente o sea, hemos preferido no hablar. Muchas veces el tema de la muerte es un tabú, ¿no? O sea, no hables, no, no sé qué, nos ha hecho mucho daño eso, ¿no? Sí. Ese tabú, Ajá. porque realmente este poema, por ejemplo, que tú acabas eh, de, de ¿Recitar? recitar, es muy profundo, ¿no? Sí. Es decir, es muy profundo y es muy trascendente para nuestras vidas.
¿Por qué? Porque la muerte es muy, muy profunda. Ujú, Y cuando puedes destapar este tema, a ponerlo sobre la mesa, te da la posibilidad de abrir una enorme cantidad de formas de ver y de comprender la vida. ujú. Claro, yo soy muy partidario ¿cómo se llama? No esconderme a base de lo que por lo general está bien o no está mal, o está bien o mal pensar, por así decirlo, para más o menos tratar de entenderme. Yo siempre trato de entenderme. Ujú, Busco tratar de entenderme lo más que puedo. Y sí, definitivamente, el agarrar y poder tener un análisis de lo que me está diciendo en este momento es algo que uno tiene, o sea, tiende a tratar de hacer todo el tiempo, y quien lo hace con una aceptación no negativa, o sea, no enfocándose, porque sabemos que por lo general lo que está mal, lo que es feo, lo que ujú, está mal, lo que te incomoda, siempre ujú. tratas de taparlo. O sea, siempre Claro. es así en la vida, en todo en general, en nuestra, o sea, todo lo que por sociedad Pues es armamos es lo que así. hemos aprendido, es lo que Exactamente. hemos aprendido. Claro, entonces no se da. Un ratito voy a tirar un Sí, sí, grito ahí. sí, adelante, adelante. Gonzalo, bro. Ya, ahorita. Ya voy. Sí, sí, sí. Ahorita voy. Ya. Ok. Ya, bueno. Mira, sí, ya me olvidé que estaba. Ah, bueno, Estamos tan, claro. tan El concentrados tema, acá. el tema o sea, de negar ciertas cosas, como usted dice, medio que nos inculcaron de esa forma. El sentimiento negativo es algo que se tiene que repeler, o por lo menos eso es lo que nos han Claro, tratado de entender, pero es que ¿no? hasta ponerle sentimiento negativo, entre comillas, o sea, no es negativo, es parte de. O Claro. sea, hasta el calificarlo, Ajá, ¿no ve? Como ya. positivo, negativo, ponerle un valor. No, es parte de, o sea, es aceptar, así como aceptamos la felicidad, la alegría, ¿no? En nuestras vidas, también aceptar Ujú, el dolor, la muerte, la tristeza, o sea, es parte de nuestro ser, claro, ¿no? claro. Em, Yo, entonces, yo ¿cómo se llama? El tema, digamos, de esas cosas, como le dije, estuve indagando un poquito, digamos, en eso. Hay una canción que recién estaba cantando yo, así en guitarra, aquí a modo que me llega mucho, y creo que es porque algo de sentido tendría si en un caso a mí me pasara algo similar, ujú, que viene a ser las deudas pendientes que uno queda con personas, digamos. La ujú, canción se llama Monster, no sé si la he escuchado alguna vez. no, Es una canción ¿Puedes que narra. agarrar el globo? Claro, mi amor, tráelo. Que voy El. a jugar afuera. Ya, mi amor. La canción Mira, papá, que no está amarrado. ya está amarrado, mi amor. Gracias, papá, te amo. Yo también hago. El. ¿Cómo se llama? La canción habla de un hijo que se está despidiendo de su padre en el lecho de su muerte. Y la canción es muy, muy bonita porque como canción en sí siempre tiene frases profundas, digamos. ujú, Y es en inglés la canción, pero se la voy a dar en español en este resúmela. momento. Digamos, la canción dice, yo no soy tu hijo, le dice a él. Y tú no eres mi padre, dice. Aquí solamente somos dos adultos que se están despidiendo. No sé si la he escuchado, es muy bonita. Dice, No, I'm not your son, you're not my father, we're just two grown men saying goodbye. Dice, o sea, ah, y dice, qué buena. no necesitas disculparte, no necesito perdonar, no necesitamos perdonar. Ujú, Yo no soy tus errores, ni tú los míos. Dice, I'm not your mistake and you're not mine. Dice, ujú, y dice así, digamos, cuando estés durmiendo, dice, prometo que estarás orgulloso de mí, digamos, ¿no? ujú, Así que papá solo descansa, digamos. ujú. Qué lindo, qué lindo. Y dice, Ese es, no, no, me está costando sacarla.
me tiene o sea, por eso le digo, tiene un Claro. contacto emocional. Claro, claro. Y dice, no te preocupes, no tengas miedo, ahora a mí me toca ahuyentar a los monstruos. Don't be afraid, it's my time ¡Ay, to qué keep the monsters hermoso! away. Qué La canción es hermoso. bellísima, he llorado unas 30 veces. Pásamela, quiero Y escucharla. o sea, pero lo que quería llegar con la canción, que ya me desvarió emocionalmente, la canción esa, lo que te da, o sea, lo que él trata de hacer en ese momento, si obviamente todos tuviéramos esa oportunidad, porque no todos en general se tiene, a veces la muerte sale de imprevisto, a veces Ujú. cuando se decide despedir uno es cuando ya la otra persona no está consciente por cualquier enfermedad que tenga o algo por el estilo, no todos tienen la oportunidad de despedirse, es que si en un caso se pudiese, él lo que hace ahí es limpiarle las culpas a su papá y decirle también que él no las va a sentir y que vaya tranquilo, digamos. Ujú, claro. Y un poco en cuidados paliativos, que es a lo que yo me dedico, Ujú. eso es lo que se busca. Ajá, Es que la persona cierre su biografía ajá. de la mejor manera posible, y un tema trascendental en este cierre es cerrar cosas pendientes, el tema del perdón, ¿no es cierto? El tema de estas cosas que estaban pendientes con respecto a sus seres amados. Ujú. Entonces, la idea es generar el contexto tal vez de esta canción, pero no, Ajá. bueno, nosotros lo vemos desde un panorama más clínico, digamos, Ya. de acompañar a los pacientes en esta etapa final y a las familias justamente para cerrar. Ahora, cuando no es posible eso, como tú dices, por ahí de repente hay una muerte repentina, ¿no? O la situación no ha dado para eso, se puede hacer ese proceso también después del fallecimiento, ¿sí? Mm, En el acompañamiento de duelo, ¿no? Que eso es algo que también hacemos como ayudar a la persona que esté en duelo a poder cerrar también esa historia con ese ser que ya no está, ¿no? ujú, Entonces hay muchas formas de poder hacerlo, unas que son más explícitas, ¿no? ujú. Como el caso de esta canción, digamos, Claro, que lo dice textual, y que digamos. hay historias, o sea, que es real eso, ¿no? Hay Ajá. historias, yo muchísimos pacientes que he acompañado que, por ejemplo, estaban en etapa de agonía, Ajá. pero no fallecían, aunque ya estaba pronosticado que fallezcan, pero no fallecían hasta que llegaba su hijo de otro lado o su papá o la A verlo, persona, digamos. exacto, como para despedirse y para cerrar. Ujú. O estando en terapias intensivas, en estados muy críticos, pero hasta que no pasaba algo que le ayudara a esa persona como a cerrar su biografía, no pasaba la muerte, Ujú. ¿no? Entonces, eso es algo con respecto a los otros, pero también puede ser algo con respecto a uno mismo, ¿no? Un algo que tiene uno pendiente con uno mismo, ¿no? Por eso ahí el acompañamiento emocional, pero también espiritual de esa persona es muy importante, ¿no? O sea, de poder cerrar su vida de la mejor manera posible. Se le da muchísimo valor al nacimiento de los seres humanos, ¿no? Ajá. Como que cuando vos vas a un hospital, vas a ver un nacimiento, por ejemplo, y están todos los profesionales alrededor, que el neonatólogo, que el pediatra, que el ginecólogo, o sea, todos, ¿no es cierto? Ya. Es el momento más importante de nuestras vidas, como que por Ya. eso celebramos nuestros cumpleaños, ¿no es cierto? Correcto. Porque es el día del nacimiento. Pero, lastimosamente, no se le ha dado ese mismo valor a el otro momento trascendental de nuestra vida, que es la muerte, Ya. ¿no es cierto? Porque Ujú. también es un momento trascendental, y un poco la lucha que hacemos los cuidados, los paliativistas, desde los cuidados paliativos, es darle ese valor también a ese momento trascendental de nuestras vidas, Ujú. ¿no es cierto? El cerrar y el que existan y hayan profesionales, por ejemplo, que puedan atender ese momento, Ajá. que estén preparados y poder atender ese momento para que sea así tan trascendental como el día de nuestro Claro. nacimiento. Yo en un análisis así bien mío nomás de indagando aquí un poquito lo que me está diciendo, tiene toda la lógica, pero por otro lado, también el tema de la muerte en sí no es celebrada porque la muerte es sufrida. Claro.
y la vida en sí, el nacimiento es celebrado porque o sea, no es sufrida, es un momento de alegría. Entonces, entrando en esta línea de que las emociones en sí, sin ponerle tilde de positivas o negativas, las Ujú, emociones en sí son reacciones a base de las circunstancias que uno tiene ujú. en sí la muerte es celebrada en ese tipo de sentimiento que corresponde a ella, creo yo. O sea, a mí me duele, sufro y tengo emociones de luto Ujú, porque se me fue un ser querido exacto, y más o menos vienen a tener una equivalencia de fuerza en mi persona a la que yo sentí cuando ese ser querido nació, tal vez, ujú, digamos, ¿no? O sea, claro, solamente que viene a estar en el lado opuesto, no le pongamos claro, positivo o negativo, en el lado claro, opuesto de las emociones. Esta de exacto. aquí viene a ser algarabía, emoción, júbilo y demás. Ujú, La otra de este lado de aquí viene a ser tristeza, exacto, sufrimiento y demás, que no son malas, o sea, no son malas emociones para nada, pero en sí parecen ser más apegadas a ese lado. O sea, por ujú, ejemplo, de tener una idea de tratar de entrar al velorio en son de celebración, estando en un luto, claro, probablemente es una emoción no correspondida a la situación, exacto, tal vez, ¿no? claro, exactamente. Y Ujú, ahí es súper, o sea, es muy importante el conectar con lo que me genera esa situación, ¿no? Entonces, no negarla. Así ya, como me genera alegría y dicha el nacimiento, ya, y lo acepto y lo recibo y le abro los brazos, también cuando conecto y esa pérdida me genera tristeza, la ah. abro y la acepto también. Sí, eso justamente es un Que muy, no muy es buen tema. celebración, Ajá, es aceptación. claro, porque hay personas que se bloquean, ¿no es verdad? Hay, Sí, hay son personas que, claro, mecanismos. son mecanismos de defensa que como que dicen esto no me va a cambiar mi dinámica, ya murió y ya está, y yo sigo por adelante, y sin embargo no tuvo como que el duelo que debió haber tenido como para poder refrescarse o sea, sufrir a la persona como tenía que sufrirla, Ujú, y de ahí agarrar y decir, bueno, creo que ya estoy listo para seguir adelante, si no agarra y decide rechazar esa emoción a base del rechazo, valga la redundancia, y no le permite a su persona tener la dinámica orgánica que debería tener las emociones, digamos, en ese momento. claro, cuando se bloquea, digamos, no se Ujú, bloquean esas emociones, muchas veces puede generar un duelo patológico, ¿no? O ujú, sea, y se puede complicar. Sin embargo, ahí también hay que tener un poco de cuidado porque cada persona ujú. tiene sus propios mecanismos también para asumir ese dolor, Claro, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, tal vez no ves a esa persona, a una persona que está llorando y no sé qué, pero por ahí tiene otras formas de aceptar ese dolor, ujú. como su estilo, digamos. Y eso Ajá, es importante también como respetarlo, ¿no? O sea, o sus momentos para hacerlo, claro, ¿no? ajá, Entonces, ahí entramos también con esto de que no es que esté bien o esté mal, ¿no? Sino que también es descubrir cuál es el estilo de la persona, qué es lo que le ayuda a esa persona a aceptar, a asumir y a procesar su propio duelo. Entonces, claro, ahí ya entraríamos ya a un tema más técnico, digamos, ¿no? Que tenemos los psicólogos para poder comprender desde la personalidad, desde sus propios mecanismos, etcétera, y cómo nosotros como psicólogos acompañamos o abordamos ese su duelo específico, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, ya. es, es un tema, realmente es un tema así eh, para explorar mucho, para hablar mucho, porque además que toma muchos sentidos y tiene como que muchas aristas también, ¿no? Sí, Entonces, me imagino que sí. Yo la verdad es que a veces uno no, o sea, no es que no a veces, en realidad yo, por ejemplo, yo considero de que mi crianza fue, ¿cómo se llama? Sin intereses en la educación emocional de mi persona. Yo nunca le he dicho a mi padre que lo amo, por ejemplo. Jamás. A ujú, mi madre tampoco. A mi hijo se lo digo todo el tiempo porque no lo hice con mis padres. ujú, Porque no me educaron emocionalmente para poder o sea, para hacerlo o sentir la naturalidad de hacerlo. O sea, lo sentía ujú, incómodo hacerlo en ujú. sí. Pero Y tenías formas o sea,
tienes formas de expresar tu amor. Ah, no, a ver, en realidad yo considero de que todo lo que viene a ser emocional en mi familia es algo totalmente mal, o sea, que está mal organizado. Y yo le digo por qué. Porque con mis hermanos no existe una borracherita suave en la que no estemos a llanto. Ujú, Porque jamás nos dijimos nada. O porque, o sea, o por ejemplo, con mi hermano mayor, yo tengo una buena relación con mis dos hermanos, ¿no? ujú, Pero con cada quien, yo, digamos, cuando voy a hacer algo, y lo mismo pasa con él, con ellos tengo entendido por su mujer de mi hermano, digamos, por ejemplo, que cuando viajamos le reclamó a él delante mío de que todo es que tus hermanos, que todo es que tus hermanos, porque viajamos juntos, ¿no? ujú. Y lo mismo hace Fernanda conmigo. O sea, Fernanda agarra y me dice, tenemos un plan que no sé qué, pero tu hermano te llama y dice que va a hacer un churrasco y se corta todo y nos vamos para allá. Y me lo reclama de esa forma. Es entendible. Pero lo que ella no entiende es que hay tantas emociones, ¿cómo se llama? Dentro de nosotros que no pudimos expresarnos, que cada minuto como que vale oro, digamos. O sea, mi hermano, si es que nosotros vamos a hacer algún plan o algo por el estilo, quiere estar ahí, porque quiere tratar de volver a compartir con nosotros, porque no tenemos una buena dinámica de vernos tampoco, mucho, Ujú. muy seguido ni nada. Pero sin embargo, como le digo, cada vez que nos vemos hay un fuerte golpe emocional en cada uno. Es algo, o sea, es un Es nudo como en una la garganta. necesidad de O sea, verse para es como, compartir, para expresar, así en, como en una... realidad no necesariamente, porque como le digo, es como que un nudo en la garganta. O sea, yo no puedo felicitarlo a mi hermano mayor, por ejemplo. Esto es bien chistoso. Su cumpleaños fue recién, el 4 de diciembre, ¿no? Ujú, Y yo agarro y como yo tengo la dinámica siempre de hacer videitos y demás cosas, yo agarro y digo, en vez de hacerle un post o felicitarlo, voy a hacer un video de él. Voy a hacer un video de él conmigo, digamos, ¿no? ujú. Eran las 10 de la mañana, tenía que entregar una propuesta de proyecto a las 1 de la tarde, ¿ya? Entonces agarro y digo, bueno, el video voy a tardar pues 15 minutos en hacerlo, ¿no? Ya está bien, me busco mis fuentes, o sea, todo lo que necesitaba en multimedia para poder hacerlo y decido comenzar a armarlo el video. Y le pongo una canción que se llama Brother, se llama la canción, es muy bonita, ¿no? Se la voy a hacer escuchar después también. Y bueno, la escucho la canción, la interpreto con la relación que tengo con mi hermano o las emociones ocultas que tengo con mi hermano, o sea, las emociones internas que tengo con mi hermano. Y no, pues le tiré un mar de llanto, tardé 3 horas en hacerlo, que cada vez ponía un video, lo seguía viendo el video, me emocionaba, iba al baño, me lavaba la cara y otra vez volvía y seguía. La cosa es que terminé entregando mal, tarde y mal mi proyecto y el video terminó siendo como que el piloto de mi media mañana, digamos, y lo terminé haciendo, digamos, y lo pude postear, digamos, ¿no? Ujú, Pero me costó madre hacerlo. Me ujú. costó un mundo hacerlo porque o sea, porque me trabo en las emociones que tengo. Al igual que con mi padre, al igual que con mi madre, al igual que con mi abuela. Una vez le intenté dar serenata a mi abuela y tampoco no pude ni hablar. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasan esas cosas? Eso pasa porque no drenaste como se debía, ¿no es verdad? Yo creo eso, es mi hipótesis, digamos. Claro, y también son por cómo se construyen las relaciones, ¿no es Ya, cierto? Es decir, cada familia tiene como sus propios estilos de relacionarse, ya. ¿no? O sea, hay familias que son mucho más expresivas, hay familias que son mucho más apegadas, por ejemplo, más emotivas, hay otras que no, que tienen como un estilo más racional, de tener sus vínculos por ahí em, Pero eso más está a bien. través de la palabra. Claro, o sea, no es que esté bien o esté mal, sino son diferentes estilos de relacionarse y de vincularse. Lo Ah, interesante, lo ajá. interesante es que a medida que nosotros crecemos y vamos como experimentando y construyendo otras relaciones, ¿no? Como en el caso tuyo, por ejemplo, que has hecho tu familia, los chicos y no sé qué, y ahí tú aprendes o miras o ves y dices, quiero otro tipo de relación con mis hijos. Claro.
¿no? O sea, no es que esté bien o esté mal, o sea, ahí hay que tener harto cuidado de catalogar las cosas, ¿no? Claro. Si no, son vínculos distintos, Ahora, digamos, que tú quieres sí. construir con ellos, Ajá. también a partir de tu propia experiencia, digamos, por ejemplo, yo me imagino que tú dentro tuyo dices, bueno, yo quisiera que mis hijos capaz que sean más expresivos del amor, digamos, al que yo fui o soy con mi familia, que no significa que no existe el amor. Ya. Está el amor presente, pero la forma de expresarlo es distinta, Ya. ¿no es Ahora, le cierto? puedo preguntar algo sin intenciones de entrar en ese tema. Sí. Pero quiero tratar de sacar de ese tema Ujú, la hipótesis que tengo un poquito con lo que le acabo de decir. ujú, No es involucrado el tema de el formato de sociedad que tenemos con respecto a eso. Yo y mis hermanos, los tres somos tres hermanos hombres. Los ujú, tres somos varones. Y mis padres nos criaron como varones. ¿Me claro. entiendes? Yo, en mi caso, ya con Fernanda, llegando, Fernanda era ¿cómo se llama? Un algodón de azúcar, digamos. Ujú, A ella todo el tiempo se despedía en las noches antes de dormir de sus padres con besos en el cachete y ujú, demás, buenas noches y demás. Yo nunca. claro. Entonces, más allá de cómo vino a ser, digamos, eso, yo tengo, o sea, a mí Fernanda me ha hecho estudiar un poquito el tema de las emociones y demás, en Ujú, cursillos y demás, para poder entender las emociones de los chicos y ujú, poder enseñarles a manejar sus emociones también, a entenderlas y a aceptarlas las emociones, sea frustración, sea cualquiera ujú, de esas. ujú, Entonces yo, como vi que lo que te enseñan para poder desarrollar una mejor ¿cómo se llama? Para poder desarrollarlo mejor a tu hijo, es poder entablarte bien con las emociones. Yo me hice la idea, por ahí es errónea, de que tal vez el hecho de que al hombre, ¿cómo se llama? Se cayó usted hombre, se cayó, párese y no llore. O sea, siempre ujú, sé machito y esto y lo otro y demás cosas. Probablemente de forma subliminal, por así decirlo, eso llegó a generar este tipo de dinámica que tenemos en mi casa de no mostrar mucho afecto. Lo tratamos de hacer, pero ujú, es como darle a Alessio un lápiz y decirle que escriba su nombre. claro. Es algo muy difícil de Sí, lograr, pero no sé, yo claro. por ahí estoy indagando mal. Esto que tú dices es cierto, o sea, la sociedad obviamente influye muchísimo en cómo nos relacionamos, ¿no es cierto? Ajá, Y realmente está, o sea, vivimos pues en una sociedad machista, pero el ajá, machismo es bien interesante porque no solo afecta a las mujeres, sino a los hombres también, por este tema, a ver, ¿qué es ser hombre? ¿No ve? O sea, ser claro. hombre, no mostrar emociones y no sé qué. Entonces, es importante comprenderlo, indagar qué es lo que pasa, pero con el fin de poder reconocerse, mirarse uno, tomar conciencia y también saber qué cosas quiero replicar y qué cosas no, Claro, para ¿no? adelante, porque ya lo de Claro, atrás no lo puedes resolver. exactamente. Es Entonces, de ahí en ¿dónde rompo adelante. la cadena, digamos, no? Correcto. Entonces, esto no lo quiero repetir o no lo Claro, quiero hacer porque, de esta forma. por ejemplo, mi casa era bien tradicional Ujú, en todo sentido. No por echarme flores, pero yo nunca fui, digamos, o sea, siempre fui bien rebeldecito, ¿no? Me pulsaron de varios colegios y demás. Siempre fui un escándalo, un problema bárbaro, ujú, ¿no? Pero, obviamente, llegada la situación, cuando ya comenzamos a convivir con Fernanda, la dinámica de vida que teníamos con Fernanda era mucho más moderna. Y ujú, Fernanda, en cierto modo, como que me amoldó muy bien ¿cómo se llama? Una forma de creer que yo tenía de la vida diferente, en el que priorizaba otras cosas y demás. ujú, Entonces, de ahí nace, por ejemplo, de que yo agarre y no me cohíba de cambiarle los pañales a mi hijo, claro. de atender la casa si así se debe, de quedarme con ellos y demás, cosas que sí son tildadas en ciertas personas en mi familia. Ujú, Ya, ahorita mi amor. Entonces son Están ciertamente... en el pueblo una sodita o no sé qué. Mamá está trayendo sodita ahorita. ¿Están en el Sí. pueblo? Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Hay ciertos tildes. Le voy a mostrar un TikTok que se volvió súper viral mío,
No se la mostré ayer porque digo muchas malas palabras. Pero ahí yo explico que por qué hago las cosas. ¿Por qué? Porque como persona, yo fui padre joven, entonces yo agarraba y me iba a la casa o había una fiesta, o había esto, o había lo otro, y yo no iba. Entonces, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Que tu mujer te domina y esto y lo otro y demás. No, hermano, lo que pasa es que mi hijo está chiquitito y cuesta mucho y no lo voy a dejar a mi mujer por nada más. O en Santa Cruz estamos muy acostumbrados a tener viernes de frater o jueves de Ujú. frater, miércoles de frontón, martes de fútbol. Entonces prácticamente toda la semana la tenés con Ujú. buenas dinámicas, que eso está bien si vos estás soltero y no tenés responsabilidades, digamos, ¿no? Ujú. Pero en mi caso, las responsabilidades que ya yo asumí siendo bien joven, me... Si las asumí, tenía que asumirlas Claro. completas. Entonces no podía agarrar y hacerme el tonto con la situación, peor todavía de que yo y Fernanda teníamos una dinámica laboral parecida. Ella Ujú. trabajaba todo el día, yo trabajaba todo el día. Entonces, ¿por cuál era el extra que yo tenía para que a las 6 de la tarde en casa yo pueda irme a jugar fútbol y ella tenga que quedarse conmigo? No Ujú. había. Claro. No había. ¿Cuál era el estigma de que antes funcionaban así las cosas, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Eso Claro. era. Entonces, a veces no se entiende o no la analizan de esa forma. Ujú. Entonces, yo hablando justamente con un amigo con el que hago el podcast, entramos en ese tema de conversación y yo le explico, le doy mi claridad de la situación, que yo decidí ser, de contribuir en mi casa como se debía Ujú. para que no esté en la espalda de mi mujer todo lo que teóricamente se estipuló que se tenía que hacer. Claro. Hoy en día hay muchas personas que ya se están yendo por esa línea y esa debería ser la línea de todo el mundo porque Claro. evitas frustraciones, evitas un montón de cosas. Claro, y es asumir responsabilidad. O sea, en realidad no es contribuir ni ayudar. O sea, es Claro, ¿no? asumir tu responsabilidad porque Claro, es parte de. Es exactamente. interesante lo que dices, ¿no? Es como si con la Mafer, o sea, has descubierto una forma distinta también de vincularse, de tener relaciones, has aprendido mucho con ella, tu Ah, paternidad te enseña mucho a los chicos a poder conectar con esta parte emocional y todo ello, ¿no? O sea, es ujú. como que descubres un mundo, digamos, y creces en él y estás creciendo y estás aprendiendo y todo ello, pero también, y seguramente pasa con la María Fernanda, ¿no es Ujú. cierto? Porque tú también llegas a una relación también llegas con tus recursos, pues, y con tus Claro, cosas, con que, todo lo que me configuraron, ¿no? Ajá. exacto, que también le sirven de alguna forma a la Mafer. Como que ella también contigo ha debido descubrir otras formas Ujú. de afrontar los problemas, de asumir, ¿no? Por ejemplo, a mí me da la sensación que tú eres como más práctico para resolver los problemas, ¿no? O sea, Ajá. de repente, y a ver, no hagamos tanto drama, digamos, no veas si se hace pam, 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 o sea, lo hagamos, Ujú. que esto es como más racional, como que es más tu estructura, digamos, y de alguna forma eso también bien le sirve a la Mafer, ¿no ve? De Ujú. decir, a ver, ya, sí, voy a salir de este círculo emocional para ya resolver, digamos, Resolverlo, ¿no ve? claro. Como para ver las cosas de manera más racional, digamos. Ajá. Entonces yo creo que eso es lo lindo de la vida. Ajá. Es decir, por eso yo tengo siempre desde mi mirada y desde mi enfoque psicológico, yo soy psicóloga humanista, Ya. que es esto de no encuadrarnos en somos de esta forma o somos de esta otra, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lo racional, lo emocional, no, todo es parte de nuestra vida, es decir, em, la suma de todo es lo que nos, es lo que nos hace vivir, ¿no? Es lo que nos hace aprender. Mientras más apertura tengamos a la vida, a las experiencias, ¿no? A las emociones, a lo racional, a las diferentes experiencias de los otros, a mis propias experiencias, a aceptar la vida como es, con lo que se presenta, etcétera, más recursos vamos a tener al momento de afrontar problemas, al momento de cuando se nos presenta cualquier situación difícil que tengamos que atravesar, Ujú. em, más recursos vamos a tener. Y Claro. eso No, es muy eso es muy lindo, ¿no? bonito. Eso es muy bonito. Yo la verdad es que voy en una línea muy parecida. O sea, yo siempre trato Ujú. de...
O sea, yo no creo que todo esté bien y que todo esté mal. Siendo contrario a lo que a dichos en general que se dicen, yo creo que la tibieza de las cosas te permite aclararte mejor las ideas. O sea, agarrar y considerar estrictamente que algo está mal porque está mal, Claro, creo que te ofusca, o sea, te cierra la posibilidad a analizar el trasfondo de las cosas. exactamente. O a dar por hecho las cosas, Ujú. o em, a tener certezas, Claro, ¿no? por O sea, ejemplo, porque esto es así, no sé qué, y no salir, digamos, de esa forma de mirar las cosas. ajá, Este constante hecho de desaprender para volver a aprender, claro, desaprender, cuestionar, yo, mirar, darle la vuelta a las cosas, al asunto, o sea, no quedarte con ajá. una mente determinada sobre algo, digamos, Y ¿no? ya, yo por ejemplo le doy una pelea muy chistosa que tuvimos con Fernanda, ¿ya? Fernanda agarra y cuando hubo el quilombo este de Shakira, ¿no es? Y su esposo, ¿no? ¿Verdad? Eh, Casualmente se dio de que yo quería comprarme este reloj, que es un reloj Casio, digamos, ¿no? Casualmente se dio y me dice Fernanda, me dice, vos tenés, ¿cómo se llama? Tenés ¿cómo se dice esto? Que seguramente sos del team de Piqué y no sé qué y no sé cuánto. Y yo le digo, primero que nada, yo lo odio al tipo. ¿Por qué? Porque yo soy hincha del Arsenal de Inglaterra, y la única Champions que llegaron a la final para jugarla, la perdieron contra el Barcelona. Yo odio el Barcelona. Y a Piqué lo odio de entre mano porque se peleaba con Cristiano Ronaldo en su momento. Ya, pero yo agarro y le digo, mira, yo no soy del team del Fiera, pero tampoco creo que todo lo que diga Shakira sea verdad. O sea, probablemente el otro tiene su versión. ¿Qué sabes vos? Le digo, no, uy, ahí me crucificó en Teringo y yo no le dije, el tipo estuvo bien. Claro que no, si el tipo al final de cuentas rompió esa relación, rompió su familia, ¿cómo la rompió? No Ujú, estuvo bien, al ujú. final de cuentas. No estuvo bien porque ha herido realmente a toditos. Y no solamente a los niños, no solamente a Shakira, sino a los niños. Pero por algo llegó ahí ese quilombo. Y no lo sabemos ni yo ni nadie, solamente lo saben ellos. Entonces, ¿qué tan 100% estuvo bien Shakira y qué tanto estuvo bien o mal Piqué? Es Claro, cuestión de eso. Yo, es, yo no es puedo que decir. volvemos a entrar en estas formas de pensamiento polarizado, ¿no ve? De querer Ujú. encajonar las cosas en el bien y el mal, Claro. ¿no? Y Ajá. hay un poco también este tema de que somos fáciles para hacernos juzgadores, Sí. ¿no? O sea, el otro Campeones. está bien y no sé qué, pero realmente cuando entiendes las historias desde otros lugares, ¿no? Ajá. Porque claro, en una historia siempre hay dos versiones, Siempre hay dos dos o tres o versiones. cuatro, y es Exactamente. de cómo lo vive cada persona desde su lugar, desde su propia historia, ¿no? Correcto. Desde su experiencia. La verdad que sí. Entonces, sí, bueno, un poco el ejercicio que hacemos los psicólogos es lo más difícil de hacer, es Ajá. ¿no es cierto? Es, por ejemplo, no entrar en esto de... em, cuando escuchas las historias, ¿no? Ajá. En no calificar, en no juzgar, en mantener una mirada objetiva, Ya. ¿no es cierto? Y Ujú. poder comprender también esa historia de esa persona, cómo lo está viviendo, etcétera, sin juzgar ni a esa persona ni al resto, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, tratar de entender las cosas desde diferentes formas, desde diferentes miradas también, y poder conectar con cada historia. La verdad es que sí, así tiene que ser. Normalmente uno se deja, hay mucha percepción general que a veces uno tiene de creer que con dos palabras o dos acciones la persona se definió como era y vos podés tildarla de algo y en realidad no es así, pues, ¿no? Todos somos Exacto. un universo. Y si además somos muy complejos, ¿no? Los seres Claro, humanos. correcto. Los seres humanos somos muy complejos. Sumamente complejo, la verdad. Bueno, Pero qué bien que seamos complejos, ¿no? la verdad que O sí. sea, en realidad yo creo que eso es lo lindo del ser humano Que y es lo así, ¿no? apasionante de la vida también, que la vida es así, ¿no? Ajá, Entonces, no nos cerremos a una sola forma de mirar la vida. Hay muchas maneras, ¿no? Es correcto. decir, y hay que eso, cuestionar, aprender,
escuchar. Un profesor de un arquitecto, diseñador que era mi docente en la universidad, nos decía, eh, lo primero que uno piensa, lo segundo y lo tercero, se tiene que ir a la basura. Recién lo cuarto que uno piensa es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Porque lo cuarto que pensaste fue con un análisis ya de por medio. Lo primero fue lo que prejuzgaste. Pero lo cuarto Ujú. es la suma de lo primero, lo segundo y lo tercero también. Claro, pero ya analizado, Ujú. digamos, ¿no? Sí, Las mejores ideas no son las primeras. Eso era lo que él te vendía, digamos, claro. ¿no? Aunque, Ujú. y ahí también va, también es importante volver a conectar con nuestra intuición, Ujú. ¿no? Porque a veces también cuando repensamos y rebuscamos y no sé qué, ya nos hemos perdido en los pensamientos y no hemos escuchado la intuición, o sea, esa primera sensación que te genera algo también. Ya. Y eso es algo que todos los seres humanos tenemos y que lastimosamente también la sociedad ha bloqueado mucho en los hombres, Ujú. ¿no? El escuchar las intuiciones. Las mujeres solemos ser más intuitivas Ajá. porque no ha habido ese bloqueo social, digamos, ¿no? Correcto. Pero también estamos en una época en que los hombres están también volviendo a conectar con esta intuición. Y este tema, por ejemplo, el de la paternidad, yo creo que es un gran ejercicio de conectar con la intuición, Sí, ¿no? la O verdad sea, que sí. este, Hoy en día, la valoración que se le da, me atrevería a decir un poco en su mayoría de los nuevos padres, por así decirlo, el valor que se le da al descendiente ya no es tildarlo de descendiente, sino tildarlo de tu hijo y familia tuya. ujú, Entonces, ahí ya se rompen muchas cosas, porque una cosa era en épocas anteriores que este era el que se iba a quedar con todo lo que yo tenía o sea, con lo que yo tenía. ujú, Este era el heredero, entonces yo lo protegía por eso, pero él tenía un objetivo en mis bienes, no un objetivo en mi corazón, ¿me entiendes? O ujú, sea, era un objetivo, era un personaje que tenía que yo protegerlo y demás cosas, porque tenía un rol en el este. Hoy en día ya no lo sentís así, hoy día ya no pensás en eso, en realidad vos cuando nace tu hijo decís, este bicho es lo más hermoso que jamás en la vida creí llegar a tener, y lo ujú, quiero y quiero tratar de ser lo mejor que pueda para él. ujú. Entonces o sea, eso rompe o sea, muchos estigmas que uno tenía, Sí, porque como le digo, yo no he tratado de aprender a ser padre con el ejemplo ¿cómo se llama? De mis padres y mis abuelos, sino he tratado de serlo lo más coyuntural del momento actual. O sea, ujú, tratar de ser lo mejor que puedo ser para él en este momento que sé que ya es diferente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, obviamente cada quien tiene su ¿no? Pero yo en mi caso vengo de que me hayan aporreado toda mi infancia, digamos, ¿no? Me han ujú, echado guacas lindo y parejo. ujú. No culpo a nadie. O sea, al final de cuentas no me generó ningún problema. Pero, pero ahora yo sé que si yo me fuese por esa línea, Ujú. estoy generándole una pequeña desventaja a mi hijo para quienes no están haciendo eso, porque un niño más libre y más explorador y menos cohibido, menos prohibido de cosas y demás, Ujú. es un niño que tiene una percepción más amplia de las situaciones que a cual se lo puso en como caballo cochero por donde tenía que ir, digamos. Claro. Entonces, esas cosas, o sea, eso nace de qué, de que yo no considero a mi hijo mi descendiente o mi Claro, primogénito, por así decirlo, interesante eso, sí. sino lo considero como la razón de mi vida, la razón de mi existencia hoy en día, Ujú, todos obviamente, no el primero, sino todos, ujú, y se ha formado en mi caso, bajo mi análisis, que creo que no es bueno, o sea, creo que no es un buen análisis porque lo debería hacer de afuera alguien que lo pueda ver, a cada cual un afecto especial. ujú. No tengo favoritismo, no es el primero el adulado, cosas así que Ujú, siempre se daban, ¿no? En ujú. este tipo de situaciones. A los tres por igual, a los tres por igual en magnitud, pero con sentimientos diferentes para cada uno. Claro, con sus particularidades, ¿no? Y con sus propias, o sea, con sus propios vínculos con cada uno, o sea, son vínculos distintos con cada uno. Correctísimo. Ahora, eso que dices, y sí, es bien importante esto, o sea,
uno dice, a veces uno es un poco sesgado. No dices, no, o sea, no voy a repetir lo que hicieron mis padres conmigo, no los voy a repetir con mis hijos y no sé qué. Sin embargo, Ajá. ahí igual volvemos a esa polaridad, ¿no es Ajá. cierto? Y la realidad es que también, si hiciéramos terapia, por ejemplo, descubrir, indagar también las cosas que tú has recibido de ellos y es como ir clasificando y diciendo, a ver, esto quiero replicar de mis padres, Claro. esto no, esto sí, esto no, porque también, o sea, y estamos acá y estamos hablando, incluso el hecho que tú te cuestiones todo lo que te estás cuestionando, lo que estás cambiando con respecto a tu paternidad, es producto también de algo bueno que hicieron tus padres Ah, no, contigo. claro, claro. Entonces, también esto es bien importante, ¿no? Es decir, hay cosas y es muy sanador. Ujú. Todos deberíamos hacerlo. O sea, no necesitamos tener problemas, por ejemplo, para ir a un psicólogo, sino todos para sanar y para ver cómo quiero hacer mi vida, digamos, ¿no? A ver en mi historia qué cosas voy a replicar que me parecen que son alucinantes, que me han servido, que quiero que Claro. quiero que se sigan contagiando, ¿no? En mi familia, en mis hijos, en mis nietos, etcétera, que se sigan transmitiendo y qué Ajá. cosas no, Claro. ¿no? A ver, en por ahí no me, o sea, no utilicé las palabras correctas para explicar, pero de las personas más importantes que tengo en mi vida es mi abuela. Ujú, Mi abuela me crió a chicote, bien al estilo antiguo. Mi madre era un poco más o menos así también. ujú, Mi padre era el que mejor me entendía. Mi padre es mi héroe, era mi héroe, es mi héroe y va a ser mi héroe toda la vida. Ha sido el mejor padre que pude haber tenido. Porque, ¿cómo se llama? Me logró generar profundidades en mi persona, ujú. en sí. La mayoría de las cosas que me gustan más o menos son apegadas a él y demás. Yo no critico, o sea, no es que no critique, ¿cómo se llama? No juzgo de mala forma en la forma en la que me criaron, primero porque entiendo por qué lo hicieron, entiendo cómo lo hicieron y por qué, y no le quito ningún tipo de valor emocional ni nada por el estilo. Lo Ujú, hicieron como creían que era adecuado porque me amaban. Y ujú, lo mismo con mis hermanos y todo. Mi abuela también en su momento, mi padre también. ujú, Entonces, sí, yo, si le soy honesto, yo tengo una forma de hablar con mis hijos ahorita ujú. que cada vez que comienzo a hablar con ellos, en mi cerebro viene, pucha, igualingo a papá, digamos. O sea, Ujú. igualingo como papá Claro, lo hacía. claro. Entonces, no lo hicieron mal, solamente que yo agarré y decidí añadir ciertas cosas Claro. respecto a eso. Añadir y Mm, o quitar otras cosas. ujú. Y ahí también el tema de la idealización a veces, porque también existen, hay hijos que Ajá, idealizan a sus papás, a sus padres, y ajá. no se los cuestiona. Y eso Ah, también es claro, es totalmente malísimo, pues, ¿no? radical, ¿no Claro. es cierto? Ajá. Entonces, es interesante el cómo nos miramos como seres humanos entre todos, ¿no es cierto? Mirar nuestras luces y nuestras sombras. Claro, Todos. exactamente. Yo por eso, con Fernanda, por ejemplo, a veces conflictuamos porque hay cosas que se hacen en casa que en general, que se hacen en casa de mis padres, que en general Fernanda las mira y dice, "Mire, pero ¿cómo puede ser, digamos? O sea, por Ujú, ejemplo, no sé, un tío, por ejemplo, una vez se fue en un viaje de trabajo cuando nacía su hijo, digamos, ¿no? ujú. Entonces Fernanda decía cómo se va a perder el momento más importante de su vida y demás cosas, pero es que ellos ven las cosas de una forma Claro, diferente, ¿no? Entonces claro. hubieron también una serie de viajes, por ejemplo, una vez Matilda recién había nacido y mi madre se acopló a un viaje vacacional que tenía mi hermano mayor. Se Ujú, acopló ella, mi hermano, mi padre, mi hermano menor y me dijeron a mí que vaya. Y me dijeron a mí que vaya, pero Matilda estaba chiquitita. ujú, Entonces ellos no notaban que estaban invitando mal a ese viaje
Ujú. ¿Cómo se llama? Al excluir a Matilda y a Fernanda del viaje porque estaban en una situación en la que no debían ir. Ujú. Justamente por lo que le digo, porque fueron criados Claro. diferentes y tienen este... Entonces, yo agarré y le dije a Fernanda, pucha, me invitaron a eso, como le dije, yo tengo vulnerabilidades con mis padres y demás, pero ese Ujú. día decidí bien. Y yo agarré y le fui y le dije a mi padre, mi hija está muy chiquitita, mi mujer está recién, ¿cómo se llama? Tiene un mes, 2 meses de haber dado a luz y demás, no está en condiciones de que la deje con mi hija solita. Ella Ujú. necesita que la ayude todavía, así que gracias, pero no. Ujú. Bueno, mis padres lo vieron mal. Ujú. ¿Cómo se llama? El que yo no haya querido ir, por esas razones, lo vieron mal, pero porque no entendieron a trasfondo las razones. Porque Claro, así son, entonces yo no los juzgo por eso. Los claro. acepto como son Claro, en y realidad es lo que haces tú contigo mismo con respecto a eso, ¿no? claro, O es sea, más, después me en tus decían, pero decisiones hijo, y eso. contratábamos a una niñera ese tiempo y esto, ¿cómo pues, se podía poder dar soluciones? Nunca hemos viajado, porque es verdad, nunca habíamos viajado. Ese era un viaje que nunca se había Ujú. hecho en mi Ujú. casa. Y yo me fui de mi casa joven. Y mi Ujú. hermano mayor se fue joven. Mi madre literalmente no nos disfrutó, digamos. Ujú. Salimos del colegio y nos fuimos a vivir con hijos ya, Ujú. más o menos. Y entonces mi, m- me daban más o menos, me querían dar a entender de que habían otras soluciones, pero yo les decía, bajo mi juicio, no era pues propio que yo me Claro. vaya a tirar una vacación como esa y que mi mujer se quede en casa y se quede a cuidar a mi pequeña recién nacida y demás y toda dolorida Claro. todavía. No lo iba a hacer. O sea, Claro. entonces se dieron otro tipo de circunstancias en las cuales a mi gusto no decidí bien porque también no lo leí bien la situación, pero que nos generaron conflicto porque también está esa línea un poco, yo estoy rompiendo un poco esa línea, Ujú. pero en cierto modo a veces la Claro. tengo. Entonces, pero en sí, los choques en sí de estas cosas, yo siempre trato de verlos de esa forma. Ujú. O Claro. sea, Pero qué bien que haya el conflicto. ya, Mira qué interesante lo que te voy a decir. Cuando hay conflicto por estas cosas, te confrontan. A los ajá, dos les confronta. Y les hacen rebuscar a ver cómo vamos a hacer frente a esto. Lo ujú. jodido es cuando no hay conflicto por ese tipo de cosas, cuando se las calla. Ah, Cuando ya. las pasamos por alto y no, 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 mejor Claro, se no queda en haré el cerebro, problema y ¿no? no sé qué. Y estas cosas que no se dicen, que se callan con respecto a los conflictos y a las diferencias que pueden haber, que cada uno trae desde, desde su forma, su educación, su familia, etcétera, ¿no ve? Ajá, Entonces, cuando no hay conflicto, o sea, cuando no se los dice, porque a veces el decir y el expresar genera pues conflicto, qué bien que lo sea, porque solo a partir de ahí podemos fluir y resolverlo. Cuando no hay conflicto es porque no se lo dice ah, y nos quedamos así callados como si nada pasaría y como guardarlo ujú, y esto se va acumulando, ya, acumulando, acumulando y esto es mucho más peligroso. ya. Pero entonces yo y Fernanda estamos bienísimos, porque tenemos un conflicto al Sí, día, por pero lo yo menos. te voy a hacer yo te voy a hacer un cuestionamiento. Ya, Te hago un cuestionamiento. ya, Pero te voy a hablar un poco también desde mi ser, o sea, no tanto como psicóloga, como la prima, sí como la prima, pero sobre todo como la Marcela y desde mis valores también, ya, ¿sí? ajá, El expresarte de tu compañera como mi mujer ajá. es machista, Ah, lo sé, es machista. lo sé al 100%. Entonces, ahí es también un poco, yo te Ajá, invito un poco también ajá, como a trabajar también contigo mismo tu lenguaje, porque es interesante, muchas veces ese lenguaje no expresa el tipo de vínculo que tienen, ya, que no es un vínculo, o sea, por lo menos no tiene ese componente machista ajá. que pareciera cuando se te escucha expresarte de la Mafe. Y algo parecido me pasa con Valentino, ¿sabes? Porque a Valentino, yo en niño, en chiquitito, le pelamos la cabeza, ¿no? Y yo desde ese rato,
por chistear ese momento, le decía cabezón. Ya, se quedó entre comillas con el apodo. Obviamente, yo sé que no está bien, porque a veces nos ha dado, yo le digo campeón y cabezón, le digo las dos cosas, campeón y cabezón. Y ahorita, por ejemplo, con él, digamos, con Alessio está haciendo algo y yo le digo, digamos, le digo, cuidado, digamos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Ya, parece cabezón, le digo por la costumbre de que es otro hijo hombre, ¿no es verdad? Y Valentino escucha y como, pero ¿cómo pues papi? Si ¿Te cuestiona? claro, es mi apodo, me dice él, digamos, ¿no? Ujú. No es un buen, ¿cómo se llama? ¿Acrónimo suena? ¿Cómo se le dice? Al apodo, un nombre técnico, digamos. No es un buen apodo, no es una Ujú. buena forma de expresarse, por así decirlo, pero ya agarró cariño, ¿qué se hace? Porque lo mismo, yo sé que no suena bien o que suena muy retrógrada que yo le diga mujer a Fernanda, que en realidad la mayoría le Claro, digo no, mujercita. no es mujer, o sea, es mi mujer. Ah, ya, ya, Eso ya. es muy posesivo. ¿Y qué O tendría que sea, ser es entonces? mi mujer. Ah, pero yo le digo a ella mujer todo el tiempo. No, es mi mujer. No, o sea, cuando te expresas sobre ella. Ah, ya, ya. Creo que sí es bueno empezar a cuestionar el lenguaje que usamos, porque Ya. y de Es importante, y digamos, claro, hacer eso. porque es de construir cosas también, ¿no? Ya. Porque realmente, o sea, nuestro lenguaje Ujú. comunica, pues y comunica mucho. Obviamente es automático, ¿no? O sea, Claro. uno no se da cuenta cuando se expresa como se expresa, A ver, porque para nosotros es como algo natural, pero ajá, lo interesante es cuando empiezas a tomar conciencia de ya. eso, y empiezas un poco a cambiar el lenguaje también, em, y ahí vamos rompiendo cadenas también, Ya, ahora, ¿no? pero En le ese tipo de cuestiono. cosas. ¿Cómo se llama? La palabra pesa más por lo que, ¿cómo se llama? Por lo que genera o por el sentimiento con el que se la dice. Ambas cosas. Porque, digamos, Ambas por cosas, ejemplo, porque sí puede generar, o sea, ujú, eso puede generar vínculos también, ¿no? ajá, Incluso modelos para los hijos, ¿no? claro. O sea, mi propiedad de algo, ¿no veo? O sea, es como que mi propiedad, mi mujer, Ujú, mi esposo, o sea, hasta esposo, esposa, ¿no veo? O sea, ¿qué es un esposo? Es algo así que te... claro. Entonces, es interesante, o sea, no con el afán de cuestionar, sino con el No, afán está bien. A mí me encanta saber como de todas esas invitarte, cosas. porque tú tienes además esta apertura mental, ¿no Ujú, veo? O sea, esta capacidad, y me encanta eso de poder romper esquemas propios, ¿no? O sea, ujú. y de poder confrontarte a ti mismo. Entonces, es interesante también observar un poco el lenguaje, ¿no? La forma de expresarnos y todo eso. Está bien. Y, y súper, ya está haciendo viento, Claro. Y ya vamos disfrutando del bastante viento, tiempo. ya llevamos bastante La tiempo. verdad es que la charla sumamente buena. A mi gusto yo le pongo un 9 o 10, casi diría yo, de perfección en el podcast este. Me gustó muchísimo. Pero no podemos hablar, acuérdate de, ¿De qué? no hay extremos ni perfecciones. No, claro que no, Seguro claro que que han no. habido cosas, un poco la idea de eso para quienes nos estén escuchando, para ti y para mí también, como que me voy a llevar, es eso, no quedarnos con conclusiones, con certezas, sino la invitación es a seguirnos preguntando, a seguirnos cuestionando, ¿no ve? Mi Echi. ¿Qué hace, tía? ¿Cómo anda, che? Sigan, di que no, ya van 45 minutos, tía. Gracias por escucharnos. También a los otros que entraron, vi varios Saludos que a entraron. todos. Seguramente nadie escribía porque estaba sumamente, ¿cómo se llama? Estaba bien concentrada la charla. Pero bueno, gracias por vernos, tía. Estamos hablando, ella es la prima de Fernanda, por si acaso. Vive aquí en Sucre. No, vivo en Tarija. Bah, Estoy en entre Tarija, Tarija y perdón. En Villavesia. Tarija y Villavesia. Vive en Tarija y Villavesia. Fue buenísimo. Ya pues, tía, estamos hablando, che. Gracias por vernos. Ya nos vamos. Gracias, Marcela. Espero Gracias a que vos, la hayas Sergio. pasado bonito. La idea de Interesante. conversar fue muy buena, la Buenísimo. verdad. Me gustó Sí, pues mucho. podríamos repetir. Claro, cuando quiera. O Podemos sea, encontrar aquí algo. ya no, porque ya No, no, nos no. vamos, pero a ver Sí. si se pega una pasada por allá por... Che, tengo el plan de ir a Santa Cruz. Te cuento, voy a ir a hacer un taller no sé si en septiembre o en octubre. Ajá, bienvenida, puede quedarse también con nosotros si así lo quiere. Claro. No,
¿Cómo Nos se vamos llama? a hacer plan. Me gusta a mí eso. Bueno,